Imaginen una España bañada por la luz dorada de un sol poniente. La belleza de la luz dorada que se refleja en las antiguas piedras de sus edificios, la serenidad de sus paisajes y la calma que se siente en el aire. Este es un momento de reflexión, un momento para considerar el pasado y el futuro de una nación que una vez fue un titán en el escenario mundial. Esta era España a finales del siglo XIX. Un país lleno de historia, cultura y tradiciones, pero también un país que enfrentaba desafíos significativos. Las calles de sus ciudades estaban llenas de vida, pero también de incertidumbre. La gente se preguntaba qué depararía el futuro para su nación. Alguna vez un imperio poderoso, el poder de España se estaba desvaneciendo. Las glorias del pasado parecían desvanecerse como el sol en el horizonte. Las fuerzas militares que una vez dominaron continentes ahora enfrentaban derrotas y retiradas. Los edificios coloniales, que alguna vez simbolizaron el poder y la riqueza, ahora mostraban signos de abandono y decadencia. Las colonias, que alguna vez fueron joyas de su corona, se estaban escapando. Países que habían sido gobernados por España durante siglos, ahora buscaban su independencia. Las tensiones crecían y las rebeliones se multiplicaban. Los mapas del mundo estaban cambiando, y con ellos, el lugar de España en él. El año 1898, un año grabado en la memoria de cada español, se avecinaba. Este año sería testigo de eventos que cambiarían el curso de la historia española. Los periódicos de la época estaban llenos de noticias sobre conflictos y pérdidas. La nación entera estaba en vilo, esperando lo inevitable. Este fue el año en que España perdió Cuba, su última gran colonia en América. La bandera española fue bajada, y con ella se desvaneció un capítulo importante de la historia imperial de España. Las celebraciones de independencia en Cuba marcaron el fin de una era y el comienzo de otra. El año en que el sol finalmente se puso sobre el imperio español. Este evento no solo marcó el fin de una era de dominación colonial, sino que también simbolizó el declive de una nación que había sido una vez una superpotencia mundial. El sol poniente sobre España era una metáfora poderosa de su situación. La pérdida de Cuba no fue solo un evento geopolítico, fue un golpe profundo al orgullo y la identidad nacional de España. La nación entera sintió el impacto de esta pérdida, y las repercusiones se sintieron en todos los aspectos de la vida española. Fue un trauma nacional que dejó profundas cicatrices en la psique española. Las imágenes de ciudadanos españoles llorando y las fotografías antiguas de la época capturan la magnitud de este dolor. La pérdida de Cuba fue más que una derrota militar. Fue una herida en el alma de la nación. Para entender por qué, necesitamos profundizar en la leyenda negra. Esta narrativa, creada por los enemigos de España, pintó una imagen de crueldad e incompetencia que afectó profundamente la percepción de la nación, tanto en el extranjero como en casa. Esta propaganda, tejida por los enemigos de España, pintó un cuadro de crueldad e incompetencia española. Las ilustraciones y los documentos de la época muestran cómo esta imagen negativa fue utilizada para socavar la autoridad y el prestigio de España en el mundo. La pérdida de Cuba, alimentada por esta imagen negativa, se convirtió en un símbolo del declive de España. Cada derrota y cada retirada se veían a través del prisma de la leyenda negra, amplificando el sentido de pérdida y fracaso. Pero la historia rara vez es blanca o negra. Es un tapiz complejo de eventos, personas y decisiones. Cada hilo en este tapiz representa una perspectiva diferente, una verdad parcial, una interpretación única. Es un tapiz de perspectivas, tejido con hilos de verdad, parcialidad e interpretación. Para entender realmente lo que sucedió, debemos considerar todas estas perspectivas y reconocer la complejidad de la historia. Para comprender realmente el significado de 1898, debemos escuchar las voces de quienes lo vivieron. Los relatos de testigos presenciales, los diarios y las cartas de la época, y las entrevistas con los descendientes, nos ofrecen una visión más rica y matizada de estos eventos. Debemos explorar los eventos, las personalidades y las motivaciones que llevaron a la pérdida de España y la independencia de Cuba. Las decisiones de los líderes, las batallas libradas y las estrategias empleadas son todas piezas importantes de este rompecabezas histórico. Acompáñenme entonces mientras viajamos de regreso a ese fatídico verano, un verano que cambió a España para siempre.
Exploraremos los lugares históricos, reviviremos los eventos clave y escucharemos las historias de aquellos que vivieron este momento crucial en la historia de España y Cuba. Imaginen una nube oscura sobre España. Una nube que no solo cubre el cielo, sino que también oscurece la percepción de su historia y su gente. Esta nube está formada por rumores y acusaciones, susurros que se convirtieron en gritos a lo largo de los siglos. Esta es la leyenda negra, una narrativa que ha perdurado a través del tiempo. Es un término utilizado para describir la imagen negativa de España y su historia, particularmente durante el Imperio Español, cuando España era una de las potencias más influyentes del mundo. Esta narrativa, a menudo promovida por los rivales de España, pintó a los españoles como crueles, codiciosos y fanáticos, una imagen que se extendió como un incendio forestal. La leyenda negra no era solo un chisme inofensivo. Tenía dientes afilados que mordían profundamente en la reputación de España. Se utilizó para justificar la expansión colonial de otras potencias europeas, quienes veían en la demonización de España una oportunidad para sus propios intereses. Alimentó el sentimiento antiespañol, moldeando la opinión pública contra España y creando una narrativa que perduraría por generaciones. Y proyectó una larga sombra sobre la reputación de España, incluso siglos después, afectando cómo se percibe su historia y su cultura. La leyenda negra tuvo muchas fuentes, cada una contribuyendo a la construcción de esta imagen negativa. Los conflictos religiosos con los protestantes, alimentados por la Inquisición española, jugaron un papel significativo en la formación de esta leyenda. La rivalidad con Inglaterra, especialmente en América, añadió leña al fuego, intensificando la animosidad y la propaganda negativa. Los relatos exagerados de la brutalidad española contra las poblaciones indígenas, a menudo difundidos por los enemigos de España, empañaron aún más su imagen, creando una percepción de crueldad sin límites. La leyenda negra no fue completamente fabricada. Hubo elementos de verdad en las acusaciones, pero fueron distorsionados y exagerados. Hubo casos de crueldad y explotación, como con cualquier imperio, pero la leyenda negra magnificó estos casos, presentándolos como la norma en lugar de la excepción. Ignorando las complejidades de la historia y las contribuciones positivas de la cultura y la civilización españolas, la leyenda negra se centró en los aspectos más oscuros. Comprender la leyenda negra es crucial para comprender la pérdida de Cuba y otros territorios, ya que esta imagen negativa influyó en las decisiones políticas y militares. Esta imagen negativa, profundamente arraigada en la mente de muchos, coloreó la percepción mundial del conflicto, haciendo que la derrota de España pareciera inevitable y justificada. Proporcionó una narrativa ya hecha que describía a España como un villano que merecía la derrota, una narrativa que ha sido difícil de desmantelar incluso en tiempos modernos. Imaginen un campo de caña de azúcar meciéndose con la brisa cubana. La vista es serena, casi poética, con los tallos verdes balanceándose suavemente bajo el sol tropical. Pero esta calma es solo superficial, pero bajo la superficie idílica, las brasas del descontento arden. La aparente tranquilidad oculta una tensión creciente, una inquietud que se ha estado gestando durante años. Cuba, durante siglos bajo el dominio español, anhelaba la libertad. La isla, rica en recursos y estratégicamente ubicada, había sido una joya en la corona española, pero sus habitantes soñaban con un futuro diferente. El deseo de independencia no fue una erupción repentina, fue un proceso gradual, una acumulación de agravios y aspiraciones que se fue intensificando con el tiempo. Había estado hirviendo a fuego lento durante décadas. Cada año que pasaba, la presión aumentaba y la paciencia de los cubanos se agotaba. El control de España sobre Cuba era férreo. Las autoridades coloniales mantenían un estricto control sobre todos los aspectos de la vida en la isla, desde la economía hasta la política. La economía de la isla estaba orientada a enriquecer la corona española. Los recursos naturales de Cuba, especialmente el azúcar, eran explotados para beneficio de la metrópoli, dejando poco para los propios cubanos. Los cubanos, incluso aquellos de ascendencia española, eran tratados como ciudadanos de segunda clase. La discriminación y la desigualdad eran rampantes, y las oportunidades para mejorar sus vidas eran escasas. Las oportunidades políticas y económicas eran limitadas. Los cubanos
no tenían voz en su propio gobierno y las barreras para el progreso económico eran insuperables para la mayoría. El siglo XIX vio un aumento en el sentimiento nacionalista en toda América Latina. Las ideas de libertad y autodeterminación se extendieron como un reguero de pólvora, inspirando a muchos a luchar por su independencia. Inspirados por las revoluciones en los Estados Unidos y Francia, los cubanos también soñaban con la autodeterminación. Estas revoluciones demostraron que era posible derrocar a los opresores y establecer un nuevo orden basado en la libertad y la igualdad. Se formaron sociedades secretas, conspirando por la independencia. Estos grupos clandestinos se reunían en la oscuridad, planeando y organizando la resistencia contra el dominio español. Los levantamientos, aunque a menudo brutalmente reprimidos, se hicieron más frecuentes. Cada intento fallido de rebelión solo servía para fortalecer la determinación de los cubanos. Un factor clave que alimentó el deseo de independencia fue la esclavitud. La brutalidad y la injusticia de esta práctica inhumana eran intolerables para muchos. España, a diferencia de otras potencias coloniales, tardó en abolir esta práctica inhumana. La resistencia a la abolición de la esclavitud fue un punto de fricción importante entre los cubanos y sus gobernantes coloniales. Esto creó una grieta, con muchos cubanos, tanto negros como blancos, exigiendo su fin. La lucha por la libertad se convirtió también en una lucha por la igualdad y la justicia. En la década de 1890, Cuba era un polvorín, preparado para explotar. La combinación de resentimiento acumulado, aspiraciones frustradas y condiciones de vida difíciles había creado una situación insostenible. Años de resentimiento, alimentados por las dificultades económicas, la privación de derechos políticos y el anhelo de libertad, habían creado una situación volátil. La tensión era palpable en cada rincón de la isla. Solo se necesitaba una chispa para encender las llamas de la revolución. Y esa chispa estaba a punto de llegar, desencadenando una lucha que cambiaría para siempre el destino de Cuba.